mayordomía tiene que ver con toda nuestra vida. Somos mayordomos de Dios y eso implica que somos mayordomos de todo. Soy un mayordomo del matrimonio, de mi matrimonio. Un mayordomo quiere decir administrador también. Dios nos ha puesto con esa tarea. Somos mayordomos de nuestro hogar, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestro trabajo, de todas las esferas. Soy un administrador. Dios me ha puesto para esto. Ahora, un asunto que nosotros siempre hemos afirmado, y toda iglesia como la nuestra bautista lo enseñan todas en todo el mundo. La iglesia debe estar compuesta de miembros regenerados. El requisito primario no es solamente que sea gente bien educada, o de buenos modales, o de buenas costumbres, o de buena moral. Primero que todo debe estar compuesta por aquellas personas que han nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa experiencia. Si no la tenemos, pues estamos sin el requisito básico para ser miembro de una iglesia. Tan vital es esta realidad que si una persona no ha sido regenerada, entonces no es cristiana, por más buena persona que sea. Si no ha sido regenerada, no tiene la vida eterna y por lo tanto no tiene la luz de Cristo. Dios no le ha dado un nuevo corazón y como consecuencia no es miembro verdadero de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Y por eso quisiera dejar eso claro para que continuemos sobre este tema. Como mayordomos tenemos que dar cuenta al Señor de toda nuestra vida, de todo lo que Él nos ha encomendado. Dios me ha dado su salvación y me ha llevado a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la iglesia. Desde el primer día que conocimos a Cristo y sentimos ese deseo de buscarle. Fue obra del Señor. Por lo tanto, soy responsable del buen uso que yo haga de esta oportunidad que Dios me da. Ser miembro del cuerpo de Cristo. Y usted tiene también esa misma responsabilidad. Dar cuenta a Dios de ese hecho, que Dios lo ha traído a la iglesia para que usted sea un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, tengo una gran responsabilidad, cada uno de los que somos miembros. ¿Qué debo hacer como miembro de la iglesia entonces para ser un buen mayordomo de esta oportunidad que Dios me da en este mundo? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, donde estamos en nuestros estudios sobre Timoteo. Lo bueno es que no tuvimos que interrumpir estos estudios sobre Primera de Timoteo, porque los versículos que siguen nos habla de esto mismo, de esa gran responsabilidad que tenemos. Allí en Primera de Timoteo 6:3, vamos a leer ahí. Resulta que antes de leer, démonos cuenta que el apóstol Pablo le escribió esta carta a un joven pastor. Y en esta carta le ha dicho por qué él predica el Evangelio, por qué él es un apóstol de Jesucristo, cómo es que debemos comportarnos en la iglesia, cómo debe ser la oración en la iglesia, cuál es el papel que las mujeres deben ocupar en la iglesia, cuáles son los requisitos de un pastor y de los diáconos también, los peligros que hay de pronto uno apartarse del Señor, los deberes que tenemos así en nuestro hogar, en la familia, en la iglesia, etc. Todo eso lo ha venido enseñando a través de esta carta.
Y aquí en este momento él dice algo muy importante, dice, si alguno, ahí está el punto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, dice él. Entonces, ¿qué debo hacer como miembro de la iglesia? Aquí está diciendo Pablo, el apóstol, que no puedo enseñar otra cosa, no puedo enseñar una doctrina diferente, no puedo desviarme de la verdad. Y no es solo uno predicando como pastor, sino que usted como miembro de la iglesia, entre semana, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde esté, no puede enseñar otra cosa. Esta es la sana doctrina. Es lo que él ha recomendado aquí, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y no solo aquí, sino que, por ejemplo, en el comienzo de la carta, él le dice a este joven Timoteo, le dice, yo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ya lo había dicho. Entonces, ¿qué es eso? Lo primero que dice aquí él es que para uno como miembro de la iglesia ser un responsable tiene que conformarse al Evangelio de Cristo. Lo primero, dice ahí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo aquí. Es decir, ¿qué quiere decir conformarme a la doctrina, a la enseñanza? Quiere decir que tengo que estar de acuerdo, tengo que ajustarme a la enseñanza. El Señor Jesucristo siempre dijo a todos los que lo escuchaban, les dijo, miren, mucho cuidado con lo que oyen. ¿Ve? También dijo el Señor, las palabras que yo les hablo a ustedes son vida, son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces, la palabra de Cristo es sana, no es enferma, nos trae vida. En cambio, otras enseñanzas sí son enseñanzas enfermizas y nos contagian y nos perjudican. Tengo que ceñirme y conformarme al Evangelio de Jesucristo. Y eso tiene que ver entonces con el hecho de conformarme también a la sana doctrina. La doctrina no es otra cosa que la enseñanza de la Biblia, tal y como está acá. Pero debe ser una enseñanza dada con honestidad, proclamando lo que Cristo y sus apóstoles realmente quisieron enseñarnos, sin torcer la verdad, sin intención de manipular a nadie, ni de lavarle el cerebro. Porque el problema es que hay doctrinas que manipulan, lavan el cerebro y lo sacan a uno de la realidad. Por eso es que aquí él está siendo claro. La falsa enseñanza es una enfermedad mortal y contagiosa. Ahora, cuando Jesucristo nuestro Señor estuvo en este mundo, Él encontró un ambiente difícil, al igual que los apóstoles. ¿Por qué? Porque Él tuvo que enfrentarse a una cultura, que era la cultura grecorromana, conocida también como el helenismo. Y esa cultura estaba caracterizada por ser una mezcolanza de prácticas religiosas, supersticiones y cultos mágicos. Eran religiones paganas. De tal manera que había mucha secta religiosa y el pueblo buscaba ver dónde le enseñaban algo para hacerlo feliz, para darle respuesta a las preguntas de la vida. Y surgieron muchos falsos profetas, muchos líderes cuando llegó el Señor. Esa era la situación. Por ejemplo, surgieron unos personajes que se llamaban los sofistas entre los griegos.
Había mucho griego en el mundo antiguo, mucha filosofía. Esos filósofos, ¿por qué se les llamaba los sofistas? De ahí viene sofisma, porque ellos eran expertos en convencer a otro, con argumentos, ganar el debate, hasta que lo convencían. Y eran grandes oradores y grandes personajes que discutían sobre las realidades de la vida y de la verdad. Así se le llamaban. Existían además muchas creencias orientales, creencias saturadas de magia, brujería, astrología. Se creían muchos dioses que controlaban el destino. Cristo entonces era otro Dios. No era el Hijo del Dios verdadero, sino que cuando empezaron a predicar el Evangelio, la gente dijo, tal vez ese es otro Dios de los tantos que nos predica la gente hoy en día. La situación tan difícil. De manera que los primeros cristianos se vieron en la necesidad de resumir sus creencias. Predica, hay tantos cultos, tantas sectas, tantas mentiras, tantas falsas doctrinas. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda lo que estamos predicando? Tenemos entonces que hacer un resumen de qué es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Y entonces a ese resumen que hicieron los primeros cristianos lo llamaron el credo. Y fíjese usted que el credo más antiguo es el de Nicea en el año 325, siglo IV. Y ese credo decía lo siguiente, decía, voy a leerlo: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creemos en el Espíritu Santo. Entonces, ese fue el credo. La iglesia lo resumió y empezó a enseñarlo para decirle a la gente cuál es el Dios nuestro en el cual creemos. ¿Se da cuenta, hermano, entonces por qué es necesaria la doctrina o la enseñanza bíblica? Situación, casi que hace 2000 años. Hoy no se puede decir simplemente, uno no le puede decir a la gente, creo en la Biblia, porque eso no dice nada. El diablo también cree en la Biblia. Y hay muchas sectas que creen en la Biblia. Tenemos que tener algo definido que se llama nuestra doctrina de Jesucristo y apostólica, ¿verdad? Es por eso que nosotros estamos utilizando aquí mucho la escuela dominical para definir qué es lo que creemos. Por eso es que aquí enseñamos mucho nuestra confesión de fe. ¿Qué es eso? Es un credo. Cuando alguien me dice, ¿usted qué cree sobre esto? Yo le digo, porque tengo claro cuál es mi doctrina y en qué creo. Yo no quiero que me confundan con los pentecostales, o los carismáticos, o los mormones, o los testigos de Jehová. No, yo quiero tener una doctrina que me identifique. Me dice, ¿esto? Creo esto. O lo que yo creo. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que leímos.
Yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido, único Hijo del Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, no hecho, consustancial con el Padre, y así sucesivamente. Esa es mi doctrina. Ahora, nosotros estamos en un mundo globalizado. ¿Qué es eso? Pues, hermano, hoy en día los medios de comunicación, la televisión, los celulares, todo lo que hay, hace que en un momento yo sepa lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo. ¿Ve? Hay una comunicación con todos los seres humanos de este planeta a través de los medios. Y como ahora tenemos tanta comunicación y podemos saber lo que hay en otros lugares, a eso se le llama también un mundo global, o alguien lo llamó una aldea global. Porque todos sabemos lo que está sucediendo al otro lado. Y podemos escuchar también lo que otro cree, lo que otro enseña. Estamos en ese mundo. Y ese mundo tan confuso que tenemos hoy en día, también como en la antigüedad está lleno de divinidades, de dioses, como era antiguamente en Roma. Encontramos hoy en día ideas religiosas de todas partes del mundo y de todas las ciudades. Uno prende el televisor y ahí aparecen muchas cosas, ¿no? Entra en la internet y ahí hay muchas cosas. Hay profetas falsos, profetas verdaderos, locos. Hay gente que enseña miles de cosas, hay adivinos, de todo lo que usted quiera. Y por eso nosotros necesitamos conocerla en nuestra enseñanza. Asistimos a una feria que es una mezcolanza de religiones viejas, de religiones nuevas, filosofía, ciencia. Es una especie de mercado de ofertas donde usted encuentra todo sobre cómo ser feliz o cómo conocer a Dios o sobre cómo vivir una vida auténtica. Todo eso. Por eso hoy más que nunca debemos prestar atención a las palabras del apóstol que dijo al comienzo, cuando escribió esta carta. Le dijo a ese pastor: yo le recomiendo que en la iglesia enseñe a la gente que no prediquen una doctrina diferente. No lo hagan. Tienen que conformarse al Evangelio de Jesucristo, a la buena doctrina. Y tienen que conformarse a esa doctrina porque es que esa doctrina, la sana doctrina, nos lleva a la santidad. La sana doctrina nos mueve a dar una respuesta positiva al Evangelio. Esta doctrina es sana porque me hace bien a mi alma, porque no me enferma, porque me hace una persona sana espiritualmente. Por eso se le llama sana doctrina, ¿verdad? Y también eso me lleva entonces a defender esa doctrina. Por ejemplo, sin perder de vista aquí donde estamos, ahí en 1 Timoteo 6, miremos 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Esta carta se escribió ¿cuándo? Se escribió en el Imperio Romano y había muchos problemas, muchas persecuciones. Parece que la iglesia estaba siendo muy perseguida. Y entonces el apóstol Pedro escribe esta carta a todas las iglesias. ¿Y qué les dice? A partir del 15 les dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en el idioma griego dice: están ustedes preparados para que ustedes hagan una apología, es decir, defiendan la verdad que ustedes dicen que tienen.
¿En qué ustedes creen? Todo eso es así. Si yo quiero ser un buen mayordomo el hecho de la membresía de mi iglesia donde yo estoy, tengo que conformarme a la doctrina que aquí se enseña. Tengo que entender que es el verdadero evangelio de Cristo. Y todo eso es porque soy responsable como cristiano. Pero resulta, volviendo a Timoteo, allá en Timoteos capítulo 6, que hay algunas personas que se conocen como los inconformistas. Porque Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿verdad? Si no está de acuerdo, si no se ajusta a la verdad, pues hay problemas con esa persona. Porque no se conforma quiere decir que es un inconformista. Uno debe ser inconforme con la mentira y la falsedad, por supuesto, pero nunca uno puede ser inconforme con la verdad. Entonces, ¿qué pasa con estas personas inconformes? ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen algunas características. La primera es la vanidad. Estas personas, su deseo no es dar gloria a Cristo, sino exhibirse ellos mismos. Todavía hay predicadores y maestros que están más preocupados por hacer seguidores para sí mismos y no para Jesucristo. Están preocupados por defender sus propios puntos de vista y no por llevar a las personas al verdadero conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Hay muchos predicadores así. Quieren es que la gente los sigan a ellos, no a Jesucristo. Y tienen poder y dominan, porque están llenos de vanidad y de orgullo. Otro asunto que tienen, por eso aquí en el versículo 4 dice así, vamos a volver ahí. Volvamos a leer el 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la santidad. 4, está envanecido, está lleno de vanidad esa persona. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputa de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice él acá. Entonces no solo son vanidosos y orgullosos, sino que también distorsionan la verdad. Cuando hablan lo hacen de esa manera engreída, vanidosa. Creen que saben mucho, pero en realidad no saben nada. Pocos saben sobre la verdadera doctrina y lo que hacen es confundir y oscurecer la verdad. Y están ciegos, por lo tanto, todo lo que hablan lo que hace es confundir a los demás. Y tenemos mucha gente de esa por ahí. Distorsionan la verdad, pero también entonces traen confusión. Es decir, son expertos en el debate. Aquí Pablo dice que están envanecidos, dice que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, está diciendo él. Discuten sobre palabras, guerrean sobre palabras y sobre situaciones triviales y vacías. Y así son a veces los falsos maestros, ¿no? Como no tienen la doctrina verdadera, son expertos en el debate y convencen a cualquiera, pero a la vez perturban la paz. Son muy competitivos, no aceptan que alguien los contradiga, porque siempre pretenden conocer todas las cosas y tener la verdad de todas las cosas.
A esa gente está denunciando aquí el apóstol. Ahora, en el siglo VII, después de Cristo, en el año 674, surgieron unas discusiones con unos argumentos inútiles. Discutían sobre puntos de vista bíblicos, puntos de vista difíciles, tratando de convencer a otros. Pero en realidad confundían más la verdad. Habían personajes, y esto se dio dentro del seno de la Iglesia Católica, habían largos debates y los teólogos se enzarzaban en cuestiones que no respondían a responsabilidades y que servían para poco. Y se dice que a esas discusiones se le llamó las discusiones bizantinas. Por eso cuando hay personas que están enredadas en discusiones de palabras, hay un dicho que dice, no, esas son discusiones bizantinas, no le pongamos cuidado. Porque esas discusiones bizantinas que se dieron en ese año, siglo 674, hablaban sobre cosas sin importancia, casi que ridículas. Por ejemplo, una discusión era que cuál era el sexo de los ángeles. Si eran machos, si eran hembras o si eran hermafroditas. Ese tipo de discusiones. Y otras tonterías. Y todas esas discusiones no llevaban a ninguna parte, sino que terminaban produciendo en las personas era envidias, pleitos y disputas y blasfemias también. Porque cuando no se enseña la verdad, se enseña la mentira, y la mentira pasa por verdad. Y eso lo dijo Pablo a los romanos, por ejemplo, en Romanos 1:25. Vamos a mirarlo rápidamente. Romanos 1:25. Aquí está hablando del pecado humano. El apóstol Pablo, en todo ese capítulo 1, está hablando del pecado humano, de la depravación de todos los seres humanos. Y entre las cosas que él dice aquí en 1:25, él dice lo siguiente, que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así de grave. ¿Y cuál es el asunto, hermano? Que hoy estamos en lo mismo. Tenemos muchos parlanchines religiosos, presumidos que pretenden tener la verdad, pero que demuestran es que no saben nada de la doctrina y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo aquí también, volviendo a Timoteo 6, que ellos piensan corruptamente. Es decir, tienen una manera de pensar enferma, tienen una mente descompuesta, los que enseñan de esa manera. Y convierten la verdad en un negocio. Porque él dice aquí en el versículo 5 que toda esa gente que no se somete a la buena doctrina, que no se conforma a la verdad, ellos toman la piedad como fuente de ganancia. Muchas de esas personas en aquel entonces terminan, y hoy en día también, fundando sectas o enseñando interpretaciones equivocadas, y demuestran que finalmente lo que buscan es personal. Y tristemente eso está pasando con mucha frecuencia, ya que algunos han hecho del evangelio un negocio. Tremendo. Hay pastores que están multimillonarios, tienen mucho dinero, enseñando mentiras, ¿verdad? Y si tienen que sostener una mentira para ganar dinero, lo hacen sin ningún escrúpulo. Y entonces tenemos movimientos como, por ejemplo, uno que se llama Palabra de Fe, otro que enseña la doctrina de la prosperidad,
donde le enseñan a la gente que nadie tiene que estar enfermo, nadie tiene que ser pobre. Dios quiere que seamos ricos y muy sanos, ¿no? Y le dicen a la gente que que la voluntad de Dios es que toda la iglesia y el pueblo de Dios tenga éxito financiero, y sacan versículos y lo demuestran y dicen, fíjese en mí, Dios cómo me ha bendecido a mí, para los carros que tengo y todo, y yo lo voy a bendecir a ustedes también. Pero son una cantidad de mentiras del diablo, ¿verdad? Pablo los está denunciando aquí, en esta carta, para que este pastor sepa cómo es la situación. Y a eso se suma que las iglesias hoy en día no son lugares de Dios, sino centro de diversión. Centro de diversión. Entonces muchos pastores dicen, bueno, ¿cómo es que voy yo a llenar este recinto aquí? Aquí caben 1000. Bueno, entonces la música, el escenario, todo está organizado para que la gente entre y diga, no, pues este es el cielo y todas esas cosas, porque así es, son centros de diversión. Todo es organizado para atraer a la gente y estimular sus emociones y sus fantasías también. Todo es arreglado. ¿Y qué dice Pablo finalmente? Aquí, después de mencionar todos esos problemas, dice, ¿qué debemos hacer? Dice, apártate de los tales. Apártate. ¿Qué es eso? Pablo dice, no te acerques a ellos. No tengan nada que ver con ellos. Cuidado con nombrarlos en cargos de la iglesia, porque es que el problema es ese, ¿no? Que a veces llega a la iglesia una persona con una cara de santo, hermano, abraza a todo el mundo, besa a todo el mundo, ¿no? Pues qué ternura, qué amor, y resulta que a la larga se descubre que no es lo que es. La iglesia tiene que pedir que le dé un discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, lo sincero de lo mentiroso. Y entonces Pablo dice que en la iglesia hay que tener cuidado, ¿no? Pablo se enfrentó a muchos y tuvo que decirle a las iglesias, échenlo, saquen a esa persona porque no nos sirve, no está enseñando el evangelio de Cristo, no tenga comunión con ellos, evite conversar con ellos. Entonces, hermanos, mire, como conclusión a esto, tenemos que dar cuenta a Dios de esta oportunidad que nos da de ser miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Cada uno de ustedes son administradores en el reino de Dios y la iglesia es parte de ese reino de Dios. Soy responsable. Si Dios me ha traído, tengo que responder allí y responder de la debida manera. Esta mayordomía entonces implica ser celosos de la verdad del evangelio, ¿no? De la sana doctrina. Y sabemos que la enseñanza que hemos recibido es sana porque nos ha conducido a la santidad, a una tranquilidad y a una mente sana, despierta y saludable. Si la doctrina que he aprendido no me conduce a eso, pues entonces la doctrina no me sirve. Si no soy mejor cada día, y estoy en una iglesia donde me están enseñando una doctrina mala, me están llenando la mente de cucarachas, como dice un dicho, ¿verdad? Tenemos que ser firmes ante los falsos maestros que buscan fascinarnos con sus mentiras, con los fascinerosos. ¿Sabe que esa palabra es interesante? ¿Qué es un fascineroso? Es alguien que fascina con la palabra, que convence. Tienen discursos como que son cantos de sirena. Ustedes saben que es un canto de sirena.
Recuerdan la leyenda griega, ¿no? De Ulises, los que han leído esta situación. Dice que los griegos navegaban mucho por el mar y pasaban por junto a una isla donde habían unas mujeres, mitad mujer, mitad pescado, muy hermosas, y cantaban, y entonces los marineros las oían, y en vez de seguir derecho volteaban a la izquierda para acercarse a donde estaban, porque el canto de las sirenas los hipnotizaba, los seducía, pero allá encontraban era la muerte en vez de la vida. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando mucho prestidigitador y mucho predicador es un fascineroso, lo que enseña es canto de sirena para perjudicar. Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontremos con esos personajes? Pablo dice, apártese de ellos. Pueden perjudicarnos. Así las cosas, hermanos, primero, mayordomos en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Pero nuestro servicio al Señor tiene que ser excelente aquí en la iglesia. Es decir, hacer lo mejor que puedo. Y no como sucede a veces, ¿no? Que hay personas que ni hacen ni dejan hacer. Segundo, no se puede ser mayordomo si no se ha nacido de nuevo. Si hay una persona que no ha sido regenerada y está en la iglesia, es saber qué le puedo sacar a esta gente. ¿Qué le puedo sacar a la iglesia? Pues está entendiendo todo mal. ¿Es usted una persona nacida de nuevo mediante el trabajo del Espíritu Santo? Porque eso uno es el que se da cuenta. Uno es el que se da cuenta. El Señor obra en nuestra vida. La Biblia dice que los que son hijos de Dios saben que son hijos de Dios. Porque el Señor en todo nuestro interior nos enseña y sentimos la seguridad y la percibimos y la entendemos que Dios es nuestro Padre. Si hemos nacido de nuevo, entonces es una bendición grande. Pero si no estamos seguros, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse y acudir a Cristo y decirle, Señor, dame el nuevo nacimiento porque yo tal vez no lo tengo. ¿Es usted una persona que busca aprender, que permanece en la doctrina bíblica? Lo que nos está diciendo la palabra hoy es, sea fiel a las enseñanzas que provee la iglesia. ¿Verdad? Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque hace más de 40 años yo conocí el Evangelio. Y a mí me evangelizó fue uno de los que llamaban en esa época un pentecostal, que escasamente sabía leer y escribir. ¿Ve? Y fui introducido, hermano, en todo ese mundo de los carismáticos y pentecostales, hermano, de lo más tremendo que es eso, ¿no? Después el Señor me fue sacando, después fui al seminario a estudiar un poco, después seguí estudiando y entendiendo la verdad, pero esa doctrina es tremenda, hermano. Aliena, manipula, despersonaliza, lo lleva a uno a una esclavitud terrible. Es la obra de Dios la que nos saca de esas herejías, de esas malas doctrinas, de esas sectas, aunque parecen que lo son. Entonces, hermano, pensemos en eso. Dios me por oportunidad hablo de Cristo como es, no le enseño mentiras como hacen muchos, no, hablo la verdad, porque es lo que dice aquí Pablo. Si alguno enseña otra cosa, las sanas palabras de nuestro a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. O sea, como cuando tiene uno 45 grados de fiebre, hermano. Le da por hablar y pensar cosas que no son ciertas. Ese es el punto.
Pero solo Dios nos puede ayudar y darnos la claridad y para que descansemos y tengamos alegría de verdad en la gracia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo. Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos alertas a través de esta carta que no podemos enseñar otra cosa, que no podemos conformarnos con cualquier cosa, que tenemos que estar conformes es con las sanas palabras del Señor Jesucristo. Una doctrina que nos lleva verdaderamente a la santidad y a la verdad. Está lleno de religiones, de ideologías, de falsos maestros, de falsos profetas. No podemos estar escuchándolos a todos. Perjudica nuestra alma. Aquí la recomendación tuya es: apártese de ellos. No los escuche, ni en la radio, ni en la televisión. No lo haga, es perjudicial. Leamos nosotros mismos. Oremos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, nos abra la mente y podamos entender. Ayúdanos, Señor, a ayudar a muchos que están confundidos. Te ofrecemos, Señor, nuestras vidas y esta iglesia. Te ofrecemos, Señor, aquí la escuela dominical, la escuela bíblica y este culto para tu gloria, donde muchas personas pueden entender cuál es la verdad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor.